Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. En esta edición de Reporteros los llevaremos a Islandia, un país conocido por sus glaciares y sus impresionantes vistas de la aurora boreal. Pero no son solo sus paisajes lo que distingue a la isla. Su política también la hace única. Desde hace más de una década, Islandia encabeza el informe del Foro Económico Mundial sobre igualdad de género, una batalla ganada a pulso en la lucha por los derechos de la mujer. Es la primera nación del mundo en haber adoptado una ley que obliga a pagar el mismo sueldo tanto a hombres como mujeres. El 48% de los diputados son mujeres, lo que convierte al Parlamento islandés en el más equilibrado de Europa en cuanto a género. En el siguiente Reporteros, la periodista Melina Wee analiza si Islandia está a la altura de su reputación como modelo de igualdad de género. Veamos la historia. En esta isla, donde solo viven 380.000 personas, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1915. Fue el primer país en haber elegido democráticamente a una jefa de Estado, hace 40 años. Existe una ley sobre igualdad salarial y una licencia parental ejemplar. En 1975, una huelga feminista paralizó el país. The world stops if women stop. Es una nación campeona de la paridad de género, pero en la que nada se da por sentado. We need to step up a lot. ¿Es Islandia realmente el paraíso de la igualdad entre mujeres y hombres? En Islandia la igualdad de género se enseña desde el jardín infantil. En los años 80, Margrét Ólafsdóttir inventó un método pionero en el mundo, el modelo Seatli. Esta palabra significa romper los tabúes. La idea nació a raíz de algo que Margrét observó tras años de trabajo como profesora de preescolar y primaria. Por alguna razón, los niños ocupaban más espacios de lo que se esperaba, mientras que las niñas se hacían a un lado, expresaban más dudas. Y pensé, ¿qué es lo que está pasando? Entonces caí en cuenta de algo. Dios mío, mis niñas no tienen nada de malo, aunque se aparten. Mis niños no tienen nada de malo, aunque ocupen más lugar del que me gustaría. Es el marco lo que está mal. Margrét creó entonces un nuevo tipo de escuela, en la que invita a los alumnos a salir de ese famoso marco. Aquí, niños y niñas son separados durante una parte del día. Todas las actividades que generalmente les son asignadas a uno u otro de los grupos se practican de manera indiscriminada. Entonces, jugar fútbol no es solo algo de niños. Y cuidar de uno mismo y de los demás no es una tarea reservada para las niñas. Og Hrafndís, erst þú búin að velja liti? Þegar á næsta föngur, á sumarputta kemur Þorvaldur, komdu hingað, kæri vinur, leiða vin. Jensina es la directora de esta escuela, una de las 17 que están repartidas por todo el territorio. Cuando vio que las niñas se quedaban en un rincón del patio de recreo, mientras que los niños lo ocupaban por completo, decidió dividirlo equitativamente en dos espacios, separados solo por un camino.
Los niños vinieron a hablarnos porque tenían la impresión de que les habíamos quitado su espacio. Mientras que las niñas nos preguntaban si podían ir a un sitio o a otro. Pedían permiso para utilizar el espacio que les habíamos dado. Entonces les enseñé a los niños a ser más justos y a las niñas a usar el espacio. Aquí, niños y niñas se vuelven a reunir al final de la jornada y no tienen ningún problema para jugar juntos. Aunque al principio el método Chiatli fue cuestionado, Margaret fue condecorada por el gobierno islandés en 2007 por su innovación pedagógica y por los resultados escolares obtenidos. Sin duda, somos las únicas escuelas y jardines infantiles de Islandia en tener unos estudios que respaldan nuestros métodos. Nos hemos dado cuenta de que los niños que vienen aquí, cuando crecen, tienen una mentalidad más abierta frente a los estereotipos de género. Nuestros alumnos también son los mejores en todas las asignaturas. Alumnos de mente más abierta, con menos ideas preconcebidas de género, y madres para quienes la maternidad ya no supone un freno en su carrera profesional. Después de Reykjavik, nos dirigimos a Selfoss, a 1 hora de la capital. Nos encontramos con una familia que tiene 4 hijos. Estoy preparando unos super panqueques hechos en casa para los niños. Apenas se den cuenta de lo que estoy cocinando, van a escuchar unos ruiditos. Mientras David cocina, Ástros divide su tiempo entre la vida de familia, la gestión de un negocio en línea y el compromiso político. Una cotidianidad que comparte en las redes sociales. He estado embarazada casi sin interrupción desde diciembre de 2017. Esto nunca me ha impedido hacer las cosas que me parecen importantes, como presentarme a las elecciones locales. Desde que nació el último bebé, Ástros y David se dividieron la licencia parental para que ella pudiera hacer campaña. Algo que está lejos de ser un problema para este papá, que desea pasar más tiempo con sus hijos. Me encantaría ser amo de casa. El bebé tiene derecho a 1 año con sus padres, dividido en 2. 6 meses para el padre, 6 meses para la madre. En 2021, la licencia parental pasó de 10 a 12 meses, con 6 semanas transferibles a uno u otro de los padres. Tengo algunos amigos que viven en Estados Unidos y nos envidian. Puedo entenderlo. Nos pagan por quedarnos en casa. Pero lo que recibimos está muy lejos de lo que ganamos en realidad. En Islandia, los subsidios corresponden al 80% del salario promedio del progenitor y pueden alcanzar un límite de 4.200 euros al mes, un escenario que despertaría la envidia de muchos otros europeos. Pero las conductas sociales han evolucionado tan rápido que los islandeses ahora exigen más flexibilidad a sus gobernantes. Se necesitan más opciones para los padres, bien sea para la guardería, para el jardín infantil o para quedarse en casa y recibir un pago por eso. Es uno como madre o padre el que debería poder decidir. Ástros y su partido de centroderecha militan actualmente por una licencia remunerada de 3 años. Un escenario en el que las mujeres islandesas participan desde hace mucho tiempo. El 24 de octubre de 1975 organizaron la primera huelga feminista del país, un maremoto social. Para obtener más derechos, el 90% de las mujeres dejó de trabajar, tanto dentro como fuera del hogar. La consecuencia, el país entero se detuvo. Sigridur Duna fue una de ellas. Tenía entonces 23 años y participó en una concentración de mujeres en el noroeste del país. Su recuerdo de esta jornada histórica está intacto. Me acuerdo muy bien de volver a casa después de esa concentración y sentir un olor a carne quemada en todas las calles. ¿Por qué? Porque los hombres estaban tratando de hacer la cena. Esa huelga inédita ocupó las primeras planas de los periódicos internacionales y permitió que varias leyes se aprobaran rápidamente. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que no existía hasta ese momento. También centramos la atención sobre la importancia del cuidado infantil. ¿Qué podían hacer las mujeres si tenían que trabajar fuera de casa? Necesitaban guarderías. Después de la huelga, esta profesora de antropología cofundó la Lista de las Mujeres, el primer partido feminista islandés.
En 1983 fue elegida diputada en el Parlamento y atrajo la mirada del mundo entero. Nos eligieron a 3 en el Parlamento, Christine, Gudrun y yo. Este es un periódico de Dinamarca donde dice, las mujeres islandesas han logrado un milagro. En ninguna otra parte del mundo había triunfado un partido fundado sobre las ideas feministas. Hubo algunas tentativas, pero fracasaron. Solo funcionó en Islandia. Sigríður explica el triunfo por la historia del país. Durante 150 años, las mujeres se ocuparon de la casa, mientras sus maridos se iban al mar para pescar. Según ella, también tiene que ver con la poca cantidad de habitantes que hay en la isla. Es muy probable tener algún familiar, ir a la escuela con alguien o ser amigo de una persona que hace parte de un movimiento feminista. Y eso hace que las personas sean más susceptibles a esas ideas. El último avance importante fue en 2018, con una ley que impuso la igualdad salarial. Desde entonces ya no le corresponde a las trabajadoras demostrar que son discriminadas, sino a los empleadores probar que no las discriminan. Un modelo pionero que le ha permitido a Islandia encabezar desde hace 12 años el Informe Mundial sobre Paridad de Género. Pero según la profesora, esto no es motivo de celebración. Ser los primeros en esa clasificación no quiere decir que estemos en un nivel alto, porque el resto de los países están muy mal. Es verdad, hemos logrado mucho, pero una cosa es tener una legislación en vigor y otra que sea respetada. Todavía queda mucho por hacer, pero creo que vamos en la dirección correcta, para que en el futuro potencialmente podamos alcanzar la igualdad de género. Porque nada suele ser perfecto, incluso en Islandia. En el país, 22% de las mujeres son o han sido víctimas de violencia doméstica. A veces me preguntan, ¿pero cómo puede ser que en un paraíso de la igualdad como Islandia todavía exista la violencia de género? Y la respuesta más factible es que no es un paraíso de la igualdad de género. Sigfrush dirige un refugio para las mujeres que huyen de las violencias. Fundado en 1982, es de los más antiguos de Europa. Pienso que tenemos buenas leyes en lo que respecta a las órdenes de alejamiento. Funcionan de manera muy sencilla, pero no se aplican. Creo que ese es el mayor problema en Islandia. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¡Hey! Qué bueno volver a verte. ¿Cuánto tiempo? Sí, desde septiembre. Sonja estuvo en el refugio con sus 2 hijos. Actualmente las sobrevivientes pueden quedarse aquí hasta por 1 año. ¿Quieres que te muestre los apartamentos? Sí, vamos. El alquiler de estos apartamentos es 2 veces inferior a los precios del mercado. En esa época, Sonja pudo quedarse gratuitamente en el refugio, pero su estadía solo fue de unas cuantas semanas. Aún así, ese paréntesis lo cambió todo para ella. Realmente me salvó la vida. Permite cortar el vínculo con el agresor. Su ex esposo le infligió violencias físicas y psicológicas durante 18 años. Unos abusos que, según Sonja, fueron tratados con demasiada ligereza por la justicia. Mi ex esposo fue condenado a 9 meses de prisión, pero salió al cabo de 3. Creo que si un desconocido me hubiera atacado en la calle de la manera como mi ex esposo me agredió en mi casa, probablemente habría sido condenado por intento de homicidio o algún motivo similar. Porque me golpeó con demasiada violencia, no solo con sus manos y pies. También me golpeó con una botella de vidrio y amenazó con lanzarme por el balcón antes de echarme del apartamento. Entonces, para mí, eso es un intento de homicidio, nada más. A pesar de todo, Sonja se siente afortunada por haber podido beneficiarse de una legislación pionera. Ahora la policía puede entrar al domicilio y tienen una ventana de 24 horas para separar a la pareja y orientar a la víctima. En las 24 horas posteriores a una llamada, investigadores con formación en violencia de género y también trabajadores sociales o incluso agentes de protección infantil deben acudir al domicilio.
El objetivo es impedir que el agresor vuelva a atraer a la víctima y descartar por completo la posibilidad de que la agresión se repita. Inicialmente, esta medida fue introducida a nivel local por una antigua abogada que se incorporó a las fuerzas del orden. Hace 2 años, Sigrid Weir fue nombrada jefa de la Policía Nacional. Recibimos 7 reportes al día de violaciones o violencia doméstica. Es un aumento del 19% tan solo en los 3 primeros meses del año. Unas cifras preocupantes, que según ella, paradójicamente se explican por el éxito que han tenido las campañas de sensibilización desde hace 10 años. Ahora lucha para que todas las denuncias se lleven a un juicio y que las mujeres estén acompañadas durante todo el proceso por una persona dedicada a su caso. No hay que llamar a una oficina que tratará de encontrar el informe o ir de un lado a otro para obtener información. Simplemente tratamos de hacer las cosas de manera distinta, escuchando a nuestras clientes, escuchando a las personas a las que debemos servir. Y si las escuchamos, podemos mejorar las cosas. En 2022 se aprobó una ley que facilita el divorcio para las mujeres víctimas de violencias infligidas por su pareja. Aunque Islandia sea un modelo a seguir, este pequeño país todavía sigue en busca de la perfección. Hasta aquí, Reporteros de la Semana. Recuerda que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.